Un gusto saludarte y darte la bienvenida al programa Libertad sin Límites. Como siempre, para nosotros un gusto poder compartir estos momentos junto a los amigos que están conectados y nos siguen a través de la TV, de la radio, muchísima gente por internet que ya es parte del programa. Y yo ya te saludo, Joel, ¿cómo estás? Muy feliz, Carola, Muy mucho bien. más en este periodo del año, ¿no? finalizando el año. Así Hay es. mucha Sin expectativa, duda. reunión familiar, momentos Así agradables. Hay reencuentros, personas que después de tanto tiempo se encuentran para poder pasar justamente en este fin de año aprovechando una fiesta, ¿verdad? Que está colocada allí en nuestro calendario que nos recuerda que es Navidad y Año Nuevo. Así es, y hoy vamos a entrar un poquito en el concepto justamente de esta fecha, de estas celebraciones. Navidad puede ser la época del año en que más se chocan dos tendencias. Esta es una nota, una investigación que vamos a conocer un poquito acerca de los datos que arroja. Una altruista e incluso espiritual frente a otra centrada en el consumo, lo material, ¿no es cierto?, los objetos, las cosas. Según un medio, The Guardian, la historia de Jesús parece haber sido rechazada por los chicos en favor, tú ya te imaginas quién, ¿no? La figura de Santa Claus, el Papá Noel, como se lo conoce en muchos lugares, ¿no? Con solamente un 8% de los niños que actualmente asocian las Navidades con la religión. Es allí el problema, Carola, ¿no? Nosotros conocemos perfectamente que al celebrar el nacimiento de Jesús no es exactamente en esta fecha. Sí, lo sabemos. Sin embargo, ¿dónde está el problema? Que la gente o en los hogares no se habla sobre el verdadero sentido, el significado de lo que fue o representó para la humanidad el nacimiento de Jesús. Así es. Y ahora, a pesar de que la fecha es equivocada, muchos incluso ni siquiera aprovechan este momento para explicar que cuando se habla de Navidad o de nacimiento se trata de Jesús, no de un pavo en la mesa, no de chocolate, no de regalos, no de Papá Noel. Es como la nota dice, no se sacó a Exacto. Jesús de la escena. Es ¿no? más o menos como querer celebrar el cumpleaños de alguien sin el cumpleañero. Sin el cumpleañero, exactamente. Y eso es un rechazo absoluto. Y es lamentable cómo cada vez una fiesta que supuestamente tiene un origen espiritual, ahora se ha llevado solamente al consumismo, al materialismo y se ha desviado por completo, Totalmente. absolutamente de su significado real que debiera tener. No solamente hablemos de Navidad, de otras cosas. Por ejemplo, Semana Santa. La gente celebra una semana cuando Dios quiere tener o Dios quiere del ser humano una vida santa. Ahora, una semana especial para recordar el sacrificio de Jesús. Navidad. Se perdió el sentido de Navidad. Ahora, yo digo lo siguiente, nosotros no conocemos la fecha exacta cuando Jesús nació, por eso es que nosotros tenemos que permitir que Jesús nazca a los 365 días del año. Navidad no tiene que ver con una fecha del calendario, tiene que ver con una actitud diaria del ser humano de sumisión hacia Dios. Corazón, ¿no? El asunto es qué estamos haciendo para poder colocar esta verdad en los niños, porque finalmente, fíjate, el concepto que hoy tienen los adultos es porque ya se fue perdiendo gradualmente. Es lo que yo te iba a comentar. El tema es que se va inculcando eso desde que son muy chiquititos, ¿no? Y van creciendo con ese modelo. Entonces la pregunta es, ¿qué esperamos de la próxima generación si hoy nos enseña correctamente en qué consiste el nacimiento de Jesús? Así es. Interesante, Y sabes ¿no? que eso tiene que ver con nuestro plan de salvación. Lamentablemente, algunos se dedican solamente a criticar esta fecha en lugar de enseñar. Otros se dedican solo a comercializar esta fecha en lugar de instruir. Y yo sé que hay muchas personas que en este momento ya están, si están en una red social, están por lo menos criticando en lugar de dar el verdadero significado y sentido. Más, yo quiero decir que en una fecha como esta es bueno recordar que hay un Salvador que vino a nacer por nosotros y vamos a decir a los padres cuán necesario es que ellos puedan explicar a los niños, aprovechando este momento, el verdadero significado. ¿Qué significó Jesús para nosotros? ¿Qué significó que Cristo pueda pisar la tierra? Se dice que el mayor evento de la historia no es que el hombre haya pisado la luna, sino que Cristo haya pisado la tierra. Así es. Gracias allí por esa nota, Carola. Y vamos a conversar con nuestros amigos. Y a feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Navidad, Navidad, momento especial del año. Comienzan allí los villancicos, comienzan los adornos, los pesebres a armarse, los árboles navideños. Empiezan los regalos, la gente preocupada, las casas se llenan de luces. Y yo espero que así como las casas se iluminan, también se ilumine el corazón.
¿Correcto? Así como hay una preocupación por lo que sucederá el 24 o 25 de diciembre, puede haber una preocupación diaria de poder contactarse, comunicarse, permitir que Cristo pueda nacer en el corazón. Y voy a repetir aquello que dije a Carola finalmente. El mayor evento de la historia no es que el hombre haya pisado la luna, sino que Jesús haya pisado la tierra. Mas hoy quiero mostrarte actitudes que los seres humanos tienen en relación a la Navidad. Mira, en primer lugar yo quiero dejar en claro muy bien un asunto, porque es posible que haya muchas personas que en este momento estén allí escribiendo, estén allí mandando un mensaje, mostrando su malestar porque estamos aquí hablando en un programa sobre Navidad. Préstame atención, ¿correcto? Tú que ya probablemente te adelantaste ciertas cosas. Navidad se recuerda el nacimiento de Jesús. La Biblia no menciona la fecha cuando Jesús nació. Por una sencilla razón, te voy a explicar. Préstame atención. Si la Biblia hubiese dicho qué día Jesús nació, el ser humano lo hubiese colocado como día sagrado. Imagina, la Biblia no autoriza que a la resurrección de Cristo se le torne un día sagrado. Jesús resucitó un domingo. Y a pesar de que la Biblia no dice que el domingo es sagrado, la humanidad lo colocó como sagrado solo porque Jesús resucitó. Imagínate si hubiese un día o una fecha en la Biblia donde se menciona el nacimiento de Cristo. También la humanidad lo hubiese declarado sagrado. ¿Comprendes? Ahora fíjate una cosa, el único día al cual la Biblia llama sagrado es el día sábado. Eso es correcto. Sin embargo, ¿para qué es necesario hablar de Navidad en un programa espiritual como la que tiene Nuevo Tiempo durante todas las 24 horas del día y durante todo el año? Préstame atención aquí. La primera actitud incorrecta cada vez que se llega a esta fecha es empezar a criticar y criticar y criticar, querido. Criticando a las personas no se gana personas para el cielo, no se gana personas para Cristo. Y yo quiero decir de que Jesús no nació un 25 de diciembre, eso es verdad. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiese nacido un 25 de diciembre, los pastores en esta fecha y en el oriente no están pastando allí sus ovejas en el campo, porque es frío, es invierno. Jesús no nació. Es verdad que esta es una fecha que viene allí de la celebración al mitraísmo o al dios Sol, que luego los romanos lo trajeron para el cristianismo. Y ahí encontramos en la historia que mientras antes se celebraba al dios Sol, luego se dijo, bueno, vamos a celebrar esto ahora en honor al verdadero Sol de justicia, que es Cristo, y colocaron que el nacimiento de Cristo sería un 25 de diciembre. Yo estoy de acuerdo con que la fecha no sea correcta. Estoy de acuerdo con eso. Jesús no nació un 25 de diciembre, eso está claro. Pero yo no me voy a dedicar a criticar a aquellos que aprovechan esta fecha para juntarse, reunirse, por lo menos proclamar allí un abrazo de paz, de reconciliación, de amor. Yo voy a aprovechar este momento para hablar del verdadero significado de lo que trajo el nacimiento de Cristo para la vida. Entonces tú no ganas a alguien criticando, muéstrales amor, muéstrales compasión y aprovecha este momento para decir que es verdad, que así como Jesús cuando vino cambió la historia, puede cambiar la historia de su vida y traigamos el significado espiritual. Alguien me escribió así, pastor, yo espero que cuando llegue Navidad usted empiece a hablar que esto es una fecha diabólica y pagana, así como habló sobre Halloween. Yo te voy a decir que no. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Porque Halloween no encuentro un hecho histórico en la Biblia que relacionen con Halloween. Sin embargo, la gente relaciona Navidad con el nacimiento de Cristo y eso sí es un hecho histórico y tiene que ver con el plan de nuestra salvación. Y aunque la fecha no es correcta, yo me dedico aquí a enseñar el verdadero significado de que un día mi Salvador vino para poder rescatar y restaurar al ser humano. Entonces deja la crítica a un lado, vamos a abrazar, vamos a mostrar el verdadero significado de que un día Cristo nació. No nació un 25 de diciembre, pero Él quiere nacer todos los días, 365 días del año en nuestro corazón. Vamos a amar más y criticar menos, vamos a abrazar más y herir menos. Esa es la misión que Cristo nos dejó y aprovechemos cada oportunidad que tengamos para poder mostrar la verdad de una manera profunda, de una manera especial, sin levantar barreras, sino creando puentes. ¿Correcto? Entonces yo no voy a desilusionar a aquellos que ya prepararon una cena, una reunión familiar y dicen es Navidad. Espera un momento, yo te voy ahora a mostrar cuál es el verdadero significado, porque lamentablemente la segunda actitud de Navidad tiene que ver con el consumismo. Hoy la gente ya no se preocupa en poder recordar a Jesús en Navidad.
Hoy la gente se preocupa por tener un buen chocolate, un buen panetón, un buen pavo, una buena reunión. Hoy la gente, en lugar de honrar a Cristo, deshonra a Cristo porque empieza un desequilibrio completo espiritual, empieza a maltratar incluso su cuerpo con aquellas fiestas extendidas y en lugar de honrar al cumpleañero, incluso saca al cumpleañero de casa. Y eso es lo más triste porque vemos casas iluminadas pero con un corazón vacío. Vemos las casas llenas de luces, pero la verdadera luz del mundo no está en el corazón. Vemos la casa llena de juguetes, pero con el corazón vacío, sin un sentido espiritual. Entonces, más allá del consumismo, más allá de la crítica, más allá de la fecha, tenemos que encontrar el verdadero significado. ¿Qué es lo que realmente significa que Jesús un día haya nacido para iniciar un ministerio que estaba dentro del plan de salvación para que finalmente tú y yo podamos ser rescatados y restaurados del pecado? Y hoy quiero ver contigo un solo elemento acerca del nacimiento de Jesús. Yo quiero decir lo siguiente, la gente continúa con las mismas actitudes que tuvieron las personas cuando Jesús nació. Por ejemplo, cuando Jesús nació hubieron dos grupos de personas. Los reyes magos que lo adoraron y el rey Herodes que quería matarlo. Hoy la gente también, algunos lo adoran, otros lo rechazan. Algunos representan a los reyes magos y otros representan a Herodes, que rechazan, ignoran, sacan a Jesús de su vida. Mas allí en el nacimiento de Jesús también ocurrió algo interesante. ¿Cuántas veces nuestra actitud es igual a la del mesonero cuando le dijo aquí no hay lugar para Jesús y Jesús tuvo que nacer en un pesebre porque todo el mundo cerró la puerta? Hoy día todo el mundo puede estar encantado entre villancicos y luces y árbol de Navidad y cierran a Jesús la puerta del corazón, la puerta de su casa, la puerta de su vida por estar tan afanados en cosas, en materialismo, en consumismo, en sensacionalismo o tan incluso afanados en criticar a los demás en lugar de dar amor. Rechazamos a Jesús. Querido, las actitudes no han cambiado y este es un momento lindo como para poder reflexionar. Y por eso yo tomé un texto de la Biblia que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, pero específicamente con el lugar donde Jesús nació. Más o menos unos 300 o 400 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Miqueas, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice así: Tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días, desde la eternidad. En otras palabras, allí nacerá el Eterno, el Creador, el Soberano, el Omnipotente, y como lo llamara Isaías, el Príncipe de Paz. De allí saldría el Dios eterno, el Dios encarnado, el Dios hecho hombre. Mas me interesa mucho que unos 500 años antes ya se diga incluso el lugar donde Jesús iba a nacer. ¿Qué lugar es? Belén. ¿Acaso no había otras ciudades? ¿Por qué Belén? Hoy quiero analizar contigo de una manera breve. ¿Por qué Belén? Tú sabes que Belén significa casa de pan. Y Jesús cuando estuvo en la tierra dijo, yo soy el verdadero pan del mundo. Yo soy el pan que alimenta, el pan que sustenta. Yo soy el pan de vida. Es decir, Jesús nació en Belén, en casa de pan, incluso representando que el mejor pan que saciaría el hambre de la humanidad saldría de allí, de casa de pan. Sin embargo, la primera referencia que encontramos sobre Belén está en el libro de Génesis. Allí encuentro a Jacob, a Raquel y el nacimiento de Benjamín. Allí en Belén murió Raquel, la esposa al cual Jacob amaba. Y murió porque cuando tuvo a Benjamín se complicó el parto. Y es por eso que ella a Benjamín le puso otro nombre. Le puso el nombre de Benoni, que significa hijo de mi dolor. Sin embargo, Jacob lo cambió de Benoni para Benjamín, que significa hijo de mi diestra o hijo de mi fortaleza. ¿Y eso qué tiene que ver con el nacimiento de Jesús? María también pudo haber dicho, Jesús es Benoni porque causó dolor, desgarró su corazón al verlo morir en la cruz. Sin embargo, Dios desde el cielo, ¿qué cosa diría de Jesús? Él es el Salvador y Él es quien se sentará a mi diestra. La segunda referencia que se hace sobre Belén es que un día Noemí y su familia salió de Belén. ¿Tú sabes qué significa el nombre Noemí? Noemí significa gozo. Sin embargo, por las situaciones de la vida, ella dijo, ya no me llamen más Noemí. En otras palabras, ya no me llamen más gozo, sino llámenme Mara, que significa amargura. Pero un día después de tanta desgracia que ocurrió en la familia,
después de haber enterrado a su esposo y a sus hijos en una tierra extraña, regresó con una de sus nueras. ¿A dónde? A Belén. Y esa nuera se llamaba Ruth. Esta Ruth, que era moabita, era gentil, era pagana, se casó con un judío llamado Booz, que llegó a formar parte de la descendencia de David. Y de esa línea de descendencia, ¿quién viene? Viene Jesucristo. De una unión entre una moabita y un judío, representando de que el Salvador moriría y salvaría a judíos y a gentiles. Es impresionante que allí también en Belén ocurre otro hecho histórico. Y es que la Biblia dice de que Belén era la más pequeña de todas las ciudades. Y Jesús no solamente eligió el lugar más pequeño, sino del lugar más pequeño, el lugar más humilde. Él ni siquiera nació en la pequeña aldea. Él nació en lo más pequeño, en un pesebre de la pequeña aldea de Belén. ¿Sabes qué cosa significa eso? Primero, que Jesús puede tornar aquello pequeño e insignificante grande por su presencia. Dios puede restaurar, Dios puede transformar aquella pequeña Belén, aquel pequeño pesebre, en un acto grandioso de salvación. Y así también, si tú le permites hoy día entrar en tu corazón, ¿qué puede representar aquel pesebre? Por más pequeño, por más insignificante, por más quebrado o por más sucio que esté, Dios lo puede transformar. Porque la presencia de Dios cambia el ambiente. Dios pudo transformar la pequeña Belén en la mayor ciudad de todas las naciones, porque allí nació el Salvador. Dios puede transformar tu carácter deformado por el pecado en un carácter restaurado a la imagen de Dios. Todo lo que tienes que hacer es permitir. Y así como Noemí, Dios puede transformar tu amargura en gozo. Lo pequeño, lo insignificante en algo grandioso. Dios es el pan de vida, por eso nació en Belén, que significa casa de pan, para poder saciar el vacío de tu vida. ¿Dónde estás buscando saciar tu alma? ¿Dónde estás buscando llenar tu mayor necesidad? Tu mayor necesidad no es material. Tu mayor necesidad es espiritual. Tú no necesitas de un mejor colchón para dormir. Tú necesitas de paz en el corazón. Tú no necesitas de una casa mayor. Tú necesitas de un hogar lleno de armonía. Tú no necesitas de una cosa grande en la vida. Tú necesitas que Cristo pueda estar en tu vida y lo pequeño y lo insignificante puede tornarlo en grande. Tú lo que necesitas es permitir que Jesús pueda entrar en tu corazón. Y en esta Navidad, aunque la fecha no es correcta, aunque Jesús no nació un 25 de diciembre, hoy déjame decirte que la celebración de esta fecha no se basa en la comida ni en la reunión. Es bonito el ambiente de paz, la música, las luces, todo lo que tú has preparado. Pero si tú no permites que Jesús pueda hacer algo en tu vida, esto es una fiesta vacía. Esto se limita solamente al consumismo. Por afuera brillando, por adentro vacío, por afuera luces, por adentro oscuridad. Permite que Jesús pueda nacer en tu vida los 365 días del año. Y si Jesús no nació un 25 de diciembre es porque quiere nacer todos los días en tu corazón. Si la Biblia no me dice la fecha exacta cuando Jesús nació, es porque Cristo hoy una vez más quiere entrar en tu vida. En ese pesebre, no importa pestilente, desordenado, pequeño, insignificante, quebrado, no importa cómo esté, allí quiere Jesús nacer para transformar, para restaurar y para poder hacer grande aquello que es pequeño para ti. ¿Sabes cuál es la mayor y la peor actitud humana? Es cerrar la puerta, así como el mesonero. Es decir, aquí no hay lugar para ti. Aquí hay lugar para fiestas, para luces, para reunión. Aquí hay lugar para villancicos. Aquí hay lugar para Papá Noel. Aquí hay lugar para obsequios, menos para Jesús. Oh, querido, haz de esta celebración algo diferente. Probablemente tú ya reuniste a tu familia o ya está todo preparado para esta fecha, pero te has olvidado de lo más importante. Junta tus manos en ese momento especial y agradece porque un día Jesús pisó la tierra y es el mayor acontecimiento histórico. No que el hombre haya pisado la luna, sino que Cristo haya pisado la tierra para salvar a la humanidad. Y si Cristo con su venida dividió la historia, también puede cambiar tu vida. Puede restaurarte de un pasado doloroso para darte un futuro asombroso. Ese es el Dios que puede hoy nacer en tu vida.
que hoy, si tú le das lugar en tu corazón, puede transformar lo pequeño en grande, lo insignificante en grandioso. Permítele entrar en tu corazón. Podemos orar juntos. Querido Dios, entregamos nuestra vida. Y en una fecha como esta, donde el mundo recuerda que Jesús nació, hoy nosotros queremos dar el significado espiritual y especial de lo que significa Navidad. Hoy queremos entregar nuestro corazón y permitirte que pueda nacer en nuestra vida y que Jesús sea lo mejor que podamos tener. Nos entregamos y nos rendimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Te invito, como siempre, a visitar una iglesia adventista del séptimo día. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. ¿Quién es Jesús? Para los musulmanes es apenas un profeta más de una lista grande que ellos tienen. Para los cristianos, Jesús es el Salvador. Para otros, Jesús es apenas un hombre histórico. Es innegable que Jesús existió. Libros de historia lo confirman y grandes encuentros y hallazgos arqueológicos y la ciencia han comprobado su existencia aquí en la tierra. Sin embargo, ¿quién es Él? ¿Es apenas un hombre más? ¿Él es Dios? ¿Él es hombre? ¿Es un Dios menor como creen algunos? ¿O realmente es Dios y hombre al mismo tiempo? Bienvenido. Está comenzando Biblia Fácil. Y aquí, como siempre, con Biblia en mano, estamos listos para poder iniciar otro fascinante viaje a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Y yo te invito para que tú puedas tomar tu Biblia y te agradezco por permitirme entrar hasta casa, hasta el lugar donde tú estás. Y estamos aquí listos para poder saborear lo delicioso que es la palabra de Dios. Más dulce que la miel, más sabroso que cualquier comida que existe en este mundo. Vamos a abrir la palabra de Dios y para ello vamos a pedir su dirección a través de la oración. Querido Dios, estamos listos para poder abrir tu palabra y hoy queremos conocer más sobre Jesús. Queremos hoy que tu Santo Espíritu nos pueda llevar al conocimiento de tu verdad. Y que con tu amor podamos ser abrazados, con tus promesas reconfortados, y que tu palabra pueda iluminar nuestra mente. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿estás listo para el estudio de hoy? Antes yo quiero mostrarte un fascinante estudio bíblico. Se trata del curso bíblico Biblia Fácil Apocalipsis. Aquí vas a entender a través de estas lecciones cómo Dios a través de la profecía reveló para el mundo el futuro. Tú puedes entrar a nuestro sitio web, estudielabiblia.com, y allí puedes elegir la manera cómo llevar este curso. Hay una manera de hacerlo por WhatsApp. Tú puedes allí dejar tu número, tus datos, y vamos a estudiar la Biblia por WhatsApp. También puedes recibir este curso en formato digital, o si lo deseas, también en formato físico. estudielabiblia.com. Estamos listos entonces para poder juntos analizar este estudio fascinante de hoy. La pregunta, ¿quién es Jesús? Y depende a quién le preguntemos, ¿verdad? La respuesta va a depender de acuerdo a la cosmovisión que el ser humano tenga, la creencia que el ser humano tenga. Para muchos, Jesús es apenas un ser humano. Jan nos tiene una pregunta muy importante y quiero que juntos lo podamos ver. Hola, mi nombre es Jan y una de las cosas que se me ha hecho más difíciles de entender es la naturaleza de Cristo. Muchas veces hemos debatido al respecto con amigos, inclusive de mi misma religión, sobre cómo es que Jesús no pecó. ¿Será que Él vino como ser humano pero usó poder divino? He intentado leer mucho al respecto, sin embargo, no me encuentro con una respuesta clara. Yo creo que sí. Sin embargo, me gustaría tener argumentos sólidos para poder hablar de ello. La pregunta que Jan nos hacía realmente es interesante. ¿Cómo nosotros poder entender la naturaleza de Jesús?
quién realmente es Él. Si nosotros preguntamos a un judío, Jesús es un impostor. Claro que hay un grupo de judíos mesiánicos que creen que Jesús era el Mesías, pero la mayoría no lo acepta como el Mesías, apenas como un ser humano que existió, que fue un impostor. Si nosotros preguntamos para un musulmán, ellos creen que Jesús fue un profeta, de los cuales el mayor de todos era Mahoma. Y ellos no creen que Jesús sea el Salvador, ni creen que Jesús murió en nuestro lugar. Ellos creen que Jesús fue arrebatado porque era un profeta más de la larga lista de profetas que ellos tienen. Si nosotros preguntamos para aquellos que están en esto de la nueva era, dicen que Jesús no pasa de ser el ejemplo que todo ser humano puede llegar a ser en la vida. Si nosotros preguntamos para los mormones, ellos dicen así: Jesús es el primogénito de Dios. ¿Qué significa eso? Que en el cielo hay un solo Dios y hay categorías. Y que Jesús es un ser creado. Es el primogénito. Quiere decir que Dios puede tener otros hijos más, pero el primogénito es Jesús. Esa absurda idea no solamente está dentro de esta religión, también incluso dentro del mundo cristiano. Cuando yo pregunto a alguien quién es Jesús, es posible que en tu cabeza se dibuje la siguiente idea: Jesús es el Hijo de Dios. Y como es el Hijo de Dios, es el Padre quien le manda, es el Padre quien ordena, es el Hijo quien obedece. Y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es una fuerza activa. Del Espíritu Santo vamos a hablar en el próximo tema. Mas nosotros ya vimos en el programa anterior, en un programa cuando hablamos acerca de Dios, cuando dice Deuteronomio capítulo 6, Dios uno es. Esa palabra uno, que es ekat en hebreo, representa una unidad compuesta. ¿Qué significa? Dios es uno, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no es que existen categorías entre ellos. No es que uno es más fuerte que otro, uno existió antes que otro, que Jesús, por ser llamado Hijo, Él fue creado por Dios o es la sustancia de Dios, como muchos por ahí proclaman. No, Jesús es Dios. De manera didáctica llega para nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo para poder comprender el relacionamiento entre ellos. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo es que Jesús puede ser Dios cuando en la Biblia se dice que es el Hijo del Hombre? Bueno, ahora vamos a descubrir eso. Si nosotros preguntamos a los testigos de Jehová, ellos piensan que Dios o Jesús es un Dios menor. Y justamente eso es lo que venía diciéndote. Algunos piensan que está Dios el Padre, Jesús es un Dios, casi Dios, o sea, un Dios menor, poquito más elevado que los ángeles, pero no es Dios en absoluto. Eso es lo que dicen ellos. Ahora, los cristianos dicen que Jesús es el Salvador. De todas estas respuestas, ¿cuál es el concepto que tú tienes acerca de Jesús? De acuerdo a lo que tú creas de Jesús, es el relacionamiento que tú puedas tener con Él. Yo puedo decirte, acepta a Jesús, pero ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Eso vamos a descubrir hoy. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él habló mucho acerca de quién era Él. Él dijo, yo soy. El gran yo soy que se presenta en el libro de Juan. Ya fue dicho allá en el desierto a Moisés, cuando Dios se presentó a Moisés y Moisés le dice, dime, ¿cuál es tu nombre? Tú puedes ver en Éxodo capítulo 3. Y Dios le dice, yo soy el que soy. ¡Wow! Yo soy el eterno. Y Jesús usa ese mismo título cuando dice, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo. El gran yo soy que se presentó a Moisés en el desierto de Madián es Cristo. Sin embargo, ¿cómo podemos comprender que Jesús existió siempre si apenas aparece en el Nuevo Testamento? Jesús habló mucho acerca de quién es Él. Él dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Uno en qué sentido? Además, habló sobre su misión. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Su misión estaba muy ligado a su identidad. Y eso sucede con nosotros. Lo que hacemos está ligado a quiénes somos. Entonces, si Jesús no es Dios, tendremos un problema serio. Porque un ángel no puede salvar, un Dios menor no puede salvar, un ser humano elevado no puede salvar. Si Jesús no lo aceptamos como Dios, no puede ser nuestro Salvador. ¿Correcto? Entonces, nuestra comprensión sobre Él va
va a ayudarnos mucho a relacionarnos de manera correcta con Él. Muy bien, vamos al texto más conocido por todo el mundo cristiano. Si yo te digo qué dice Juan 3:16 y alguna vez ya fuiste a una iglesia, seguramente es uno de los textos que ya te mencionaron, ya escuchaste, incluso es colocado allí en diferentes lugares porque es un texto tan lindo que se llama incluso el mini evangelio. Es decir, la buena noticia en algo tan pequeño, en algo tan corto. Eso es todo lo que necesitamos entender. Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí nosotros nos encontramos ya con un problema serio. Aquí dice que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Si es el Hijo unigénito de Dios, ¿quiere decir que Jesús no es Dios? Muy bien. Hoy te voy a invitar para que juntos podamos una vez más escarbar, navegar, explorar lo que significa Juan capítulo 3, versículo 16. Para ello yo quiero que siempre tengas allí tu Biblia en mano, que yo te voy a pedir que anote los textos y puedas comprobar por ti mismo aquello que hoy vas a ver. Muy bien, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. En la primera lección de nuestra temporada de Biblia Fácil, de esta temporada, yo te hablé que la Biblia fue escrita en 3 idiomas. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y al momento de traducir de un idioma para otro, a veces hay algunas variantes. ¿Por qué razón? A veces pierde la fuerza de lo que realmente significa la palabra, y hay varias maneras de traducir una palabra a otro idioma. Esta palabra hijo unigénito en el idioma original es monogenes. ¿Qué cosa significa monogenes? Eso ha causado mucha confusión para que algunos piensen, ahí está Dios y ahí está el Hijo. El Hijo es menor que el Padre, ¿verdad? Eso es lo que muchos piensan. Entonces Dios es el que tiene toda la autoridad, el Hijo es el que obedece y el Espíritu Santo ya no hay lugar dentro de la deidad, dentro de la divinidad. ¿Cómo podemos entender esto? Entonces tenemos que ir al idioma original. Monogenes tiene 2 tipos de significado. La primera es único en su tipo dentro de una relación específica. Te voy a hacer un ejemplo. Hebreos capítulo 11, versículo 17, mira lo que dice. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, del tiempo de la edad, porque creyó que en aquel a quien le había prometido. Y aquí, ¿sabes lo que está diciendo en el versículo 17? Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa de su hijo unigénito. Aquí da la idea de que Abraham solamente tuvo un hijo, porque dice unigénito. No. Abraham recuerda que tuvo 2 hijos. Primero tuvo a Ismael y luego tuvo a Isaac. Solo que aquí la palabra unigénito, monogenes, se refiere al grado de relación específica. Pero la palabra monogenes en griego, cuando se refiere a Cristo, tiene un concepto lindo. ¿Y qué significa hijo unigénito en el idioma original? Significa único en su tipo, único en su clase, único en su especie, único en su género, especial, que no existe, ni existirá, ni existió antes de él, alguien igual a Cristo. Y eso es lo importante que tengamos que entender. Monogenes. Cristo es único, es el único Dios hombre. Y esto probablemente puede causarte confusión. Yo siempre entendí que Jesús era mi Salvador, pero nunca me puse a pensar que Él era Dios. Ahora vamos a comprender con evidencias bíblicas lo que la Biblia nos enseña acerca de quién es Dios o quién es Jesús. Porque hay algunos que miran a Jesús solamente como un pequeño Dios, un Dios menor, alguien que dio su vida, pero que no es Dios. Entonces ese concepto tenemos que abandonar a la luz de la palabra de Dios. Monógenes, único, el único Dios, 100% Dios, y el único 100% hombre. Él es el único en su especie en todo el universo. No existió ni existirá alguien igual que Él. En absoluto, el único Dios hombre. ¿Cómo nosotros podemos entender estas 2 naturalezas de Cristo?
Lo entenderemos en su plenitud cuando lleguemos al cielo. Mientras tanto, aceptamos lo que la palabra de Dios dice. Él es único en todo. Él es el único que tiene dos naturalezas. Y para hablar acerca de ese Jesús, Dios, vamos al Evangelio de Juan. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Juan, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1. Dice así: en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sabes de quién está hablando Juan? Juan comienza hablando de Jesús. Tú puedes leer todo el capítulo, está refiriéndose a Jesús. Y Juan no comienza con el nacimiento de Jesús. Mateo comienza con la genealogía. Marcos comienza con nacimiento. Lucas también nos cuenta su nacimiento, pero Juan, el mayor interés que tenía es que todos sus lectores entiendan una cosa: Jesús es Dios. Y desde el primer versículo, él no viene aquí para probar, él viene aquí para afirmar quién es Jesús. Y lo llama Verbo. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese Verbo hace referencia a Cristo. No dice que Cristo en algún momento llegó a ser Dios. ¿Me estás prestando atención? No dice que llegó a ser Dios, dice era Dios. Es decir, Él siempre existió, Él continúa siendo Dios, y cuando se hizo humano, Él seguía siendo Dios. Pero eso no entra en mi cabeza. Vamos a poder descifrarlo eso de a pocos ahora en este estudio. Aquí nosotros encontramos una palabra interesante. En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El apóstol Pablo en Colosenses 1:17 dice así: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué significa el Verbo era Dios? Según el libro de Juan, capítulo 1. Primero, allí dice: en el principio era el Verbo. En el idioma original diría más o menos así: en argeimi o logos. Logos significa palabra. ¿Qué tipo de palabra? ¿Por qué representa a Jesús como la palabra? Como la palabra que tiene poder. Lo coloca aquí como la palabra porque Él es el creador. Y por Él existen todas las cosas. Y me encanta ese concepto. ¿Por qué? Este Verbo dejó los cielos para volverse visible. No hay tiempo alguno en el pasado, en el presente, ni en el futuro en que Jesús no sea Dios. Jesús siempre fue, es y será Dios. Pero tú puedes decir: pastor, deme más evidencias. Aquí está la evidencia. En primer lugar, Él era Dios. No era la simulación de Dios. No tenía la apariencia de Dios. Dice, era Dios. El término es enfático. Es simple de comprender. Él era Dios. Él es Dios. Y Dios es eterno. Muy bien. Para poder entender esto, vamos al versículo 3. Dice así: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta es la mayor evidencia. Todas las cosas fueron hechas por Dios. ¿Tú crees que Dios creó todo? Muy bien. Excelente. Felicitaciones. ¿Y aquí qué cosa dice Juan? ¿Quién fue el que creó todo? Dios. ¿Y quién es ese Dios? Aquí Juan dice: Él es el Jesús, el cual hoy les voy a presentar. Él es Dios que se hizo hombre por amor, para colocarse en nuestro lugar y salvarnos. Él es el creador, es decir, Él estuvo allá en el jardín del Edén, o antes que existiese el Edén, creando este mundo. Él es el creador. Si tú crees que este mundo vino por el poder de Dios, existió por la palabra de Dios, esta habla haciendo referencia a ¿qué Dios? A Cristo. Muy bien. Vamos a otro texto entonces. Vamos al libro de Salmos capítulo 33, versículo 6 hasta el versículo 9. Salmos capítulo 33, versículo 6. Presta mucha atención. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Qué cosa dice Juan? El principio era logos, la palabra. Y por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta con montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos, tema Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió.
Y Juan dice, ¿quién es el creador? El verbo que se hizo carne. ¿Quién es? Jesús. Ahora entiendes por qué ya Juan nos está comenzando aquí a decir, mira, quiero que sepas que al Jesús que te va a presentar no es humano, simplemente. Él es 100% divino, es el creador de todas las cosas y es 100% humano. Eso es difícil que nosotros podamos comprenderlo en su plenitud, ¿verdad? Vamos a avanzar entonces aquí en nuestro estudio. En Génesis capítulo 1, nosotros encontramos la creación. Y en esa creación nosotros encontramos que todo fue creado por el poder de Dios. Y Juan nos dice que ese verbo que se hizo carne es el creador. Él es el creador, soberano y sustentador. Mira lo que dice ahora el versículo 4. Volvamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 4. Abre tu Biblia. Allí dice así. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Wow, qué interesante. No dice Jesús necesita de vida como los seres humanos. Fíjate una cosa. A diferencia de la persona, del ser humano, de nosotros no tenemos vida. Nosotros recibimos la vida de parte de Dios. Pero cuando se habla de Jesús, Él no recibe vida porque Él es vida. Él proporciona vida. Él da vida. Por eso es Dios. Versículo 4 dice, en Él estaba la vida. Él es la fuente de vida. Y aquí ya le falta, obviamente, el vocabulario humano. Y dice, y la vida era la luz de los hombres. Claro, cuando hay luz hay alegría. Cuando está Dios, cuando está Cristo, hay alegría. ¿Cuál es lo contrario de la luz? Las tinieblas. Las tinieblas representan la muerte, la oscuridad, la ausencia de Dios. Pero mientras haya luz, no existen más las tinieblas. En Él estaba la vida. Entonces primero te dice, Él es el creador. Y luego te dice, Él es el autor de la vida. Él es la fuente de vida. Y otra cosa más. El versículo 9, mira lo que dice. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, haciendo referencia al nacimiento de Jesús. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y ahí viene el texto, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. ¿De quién está hablando? De Jesús. Él es el creador, en Él estaba la vida, vino a los suyos, esta es la luz verdadera. Quiere decir, este no es una falsificación de Dios, no es alguien que tiene la apariencia de Dios. Él es la luz verdadera. Él es la fuente de vida. Él es Dios. Y Él vino para poder relacionarse con el ser humano. No es un ser humano que se hizo Dios, es Dios quien se hizo hombre para relacionarse y para poder salvar al ser humano. Y el versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Haciendo referencia a Jesús. Tú sabes, cuando Jesús vino, nadie le esperó. Todos le rechazaron, le despreciaron. ¿Y por qué no le recibieron? ¿Acaso los judíos no tenían las escrituras para poder allí comprobar que Él era el Mesías? Hay una cosa que tenemos que entender. Podemos tener todo el conocimiento del mundo, pero si no tenemos fe, somos incrédulos. Y aunque ellos podían ver tanta evidencia de que Jesús era el Mesías y Él es el Dios que se encarnó, ellos lo despreciaron. Por eso el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por medio de la fe, tú y yo pasamos a ser herederos de las promesas eternas, hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero ser hijo de Dios es una elección. Y qué linda elección que se hace a través de la fe. Y allí Juan capítulo 1 dice que no le recibieron porque les faltó fe. El versículo 14 dice así. Este verbo, ¿recuerdas que con el verbo comienza en el principio el verbo? Mira el versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Me llama la atención ese texto. Aquí resume Juan sobre quién es Jesús. Él dice así, este verbo, es decir, este Dios se hizo carne. ¿Esto es posible? Sí es posible. Solo que aquí yo tengo una pregunta. ¿Cómo siendo Dios se hizo humano? ¿Y cómo siendo humano continuó siendo Dios? Esto es un misterio. Esto es un misterio.
puedo decirte una cosa. Que Dios se haya hecho hombre es posible porque Él tiene poder. ¿Cómo lo hizo? Él pasó por el proceso de nacimiento como todo bebé. Entró en el vientre de una mujer. ¿Cómo Dios infinito se encasilló en el tiempo? Se hizo como uno de nosotros para tomar nuestro lugar. Eso es el amor que nosotros no podemos comprender. Ahora, que Dios se haya hecho hombre representa el poder divino. Pero escucha, ningún hombre puede ser Dios. Dios sí pudo ser hombre, pero ningún hombre puede ser Dios. El Verbo fue hecho carne, vino y habitó entre nosotros. A continuación te voy a presentar evidencias bíblicas de ese Jesús como Dios y luego Jesús como hombre. No cambies el canal, ya estamos de regreso. Este es Biblia Fácil. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Qué bueno es que puedas estar allí con Biblia en mano. Y hoy estamos hablando sobre un fascinante tema. ¿Quién es Jesús? Y hasta aquí estamos analizando lo que Juan habla en su evangelio, lo que él escribió, Juan el discípulo amado. Y él dice, yo quiero que ustedes entiendan que Jesús es Dios. Vamos a leer 2 versículos más. Miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 15. Juan dio testimonio de él. Recordemos que cuando Juan escribe su evangelio, cada vez que aparece el nombre de Juan no se refiere a él. Él siempre se esconde, como él se coloca un título, aquel a quien Jesús amaba. Cuando habla de Juan está hablando del Juan el Bautista. Y dice así, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Interesante. ¿Quién decía esto? Juan el Bautista. Mas, si nosotros hablamos esto de manera literal, lo que ocurrieron, recordemos que Juan el Bautista y Jesús eran primos. Ahora, ¿quién nació primero? ¿Juan el Bautista o Jesús? ¿Quién nació primero? Era Juan el Bautista. Jesús era menor. ¿Y por qué acá dice Juan el Bautista, el que viene detrás de mí, del cual no soy digno ni siquiera desatar la correa de sus pies, es antes que yo? Porque está haciendo referencia a la eternidad de Jesús. Para la mente de todos aquellos que escuchaban este mensaje estaba claro. Aquel que vendría era Dios. Existía ya desde la eternidad. Por eso dice, Él existe antes que yo. Muy bien. Y el versículo 18 dice así. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Qué cosa está diciendo? Jesús vino a revelar quién es Dios, porque después de tantos años de pecado, el ser humano ya había perdido noción de quién era Dios. Entonces, por eso es que Dios se hizo hombre y Él vino a revelar el carácter de Dios. Y aquí Él se coloca como el unigénito, el único en su clase. Nadie va a ser igual que Él. El único Dios hombre que vino a revelar quién es Dios. Porque Él es Dios que se hizo hombre. Muy bien, tenemos aún otro texto. Ahora yo quiero que tú me acompañes y vamos a abrir mucho la Biblia para poder encontrar por qué es que en toda la Biblia, no solamente en el Nuevo Testamento, vamos ahora a encontrar las evidencias de que Jesús realmente es Dios. Porque hay alguno que puede decir, no, hasta aquí esto todavía no me convence. Primero, yo no estoy aquí para convencerte, estoy aquí para mostrarte lo que dice la Biblia. Muy bien. Recuerda que Dios tiene atributos comunicables e incomunicables. Eso ya vimos en una lección, en un programa anterior. Aquellos atributos incomunicables son aquellos que no puede compartir con nadie. No lo tienen ni los ángeles ni otras criaturas creadas, solamente Dios. ¿Cuáles son aquellos atributos incomunicables? Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Esos atributos solamente le pertenecen a Dios. A un ángel no, a un ser creado no, solamente a Dios. Entonces la primera evidencia es que en la Biblia yo encuentro que Jesús tiene los atributos de Dios, por eso Él es Dios. Estoy mostrándote evidencias de por qué la Biblia presenta de que Jesús es Dios. Mira la primera evidencia. Jesús es omnipresente. Abre tu Biblia, Mateo capítulo 18, versículo 20. Dice así, Mateo 18, 20.
porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. 2 y 3 aquí, 2 y 3 al otro lado, 2 y 3 al otro lado. Dios está en todo lado. ¿Cómo es que yo estoy en todo lado? Omnipresencia. Número 2. Colosenses capítulo 2. El apóstol Pablo, cuando habla acerca de Jesús, capítulo 2, versículo 3, mira lo que dice. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, haciendo referencia a Cristo. Es decir, Él es omnisciente. Él sabe todo. Él conoce todo. Y Él es eterno. El profeta Isaías, antes de que Jesús naciera, mira lo que escribió sobre Jesús. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice así, porque un niño nos es nacido, hablando del nacimiento de Cristo. Un hijo nos es dado, y el principado está sobre su hombro, y se llamará, escucha su nombre, nombre admirable, consejero. ¿Qué más dice? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás leyendo? ¿Cómo se llamará? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y Él es eterno, dice. Se la llamará Dios eterno, porque Él es Dios. Entonces, cuando Jesús nació, Él se encarnó. Él es el Dios que se hizo hombre, pero Él continuó siendo Dios. Continuemos con más evidencias. ¿Estás con Biblia abierta allí? Vamos a la otra evidencia. Jesús ejerce el poder divino. Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo, en el versículo 16 y 17 dice así. Porque por Él fueron creadas todas las cosas. Juan 1.1 también dice que Él es el creador. Y las cosas que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Haciendo referencia ¿a quién? A Cristo. Dice, fueron creadas por Él y para Él. Quiere decir que Él es el creador y sustentador. Otra cosa. Tú sabes que el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. El ser humano no tiene poder para perdonar pecados. Los seres humanos podemos perdonar cuando alguien nos ofende, pero cuando alguien comete un pecado contra Dios, yo no tengo poder para perdonar a nadie. Dios es el único que puede perdonar. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él tenía autoridad y poder para decir al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué lo hacía? Porque Él es Dios. ¿Entiendes? Por eso tenía poder para poder perdonar pecados. Marcos capítulo 2, versículo 5 encontramos eso. El nombre. ¿Qué representa el nombre? Mira, Mateo 1:23 dice así. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, haciendo referencia al nacimiento de Cristo, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Quién era Jesús? Dios con el ser humano. Dios hecho hombre. Muy bien. Isaías capítulo 40, versículo 3, probablemente sea uno de los textos más claros. Quiero que abras tu Biblia. Vamos al libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Dice así. Voz que clame en el desierto, preparad el camino a Jehová. La palabra Jehová en hebreo es Yahvé, que es traducido a nuestro lenguaje. Pero en sí ya te expliqué que Yahvé es un tetragrama sagrado, que no tiene vocales, solo consonantes. Se escribe Y, H, W, H. O sea, Yahvé. ¿Y qué cosa significa eso? Es el nombre de Dios. Y el versículo 3 dice, voz que clame en el desierto, preparad camino a Yahvé, a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Tú sabes cuándo se cumplió esta profecía? Cuando Juan el Bautista vino. Juan el Bautista fue quien preparó el camino para Jesús. Y el libro de Isaías llama a Jesús Yahvé. Lo llama Dios. ¿Estás entendiendo? Ahora fíjate, Mateo 3:3, allí dice, este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clame en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Haciendo referencia a quién? A la venida de Jesús. Y aquí en Isaías dice, Él es Yahvé, Él es Dios. Muy bien. La otra evidencia es que Jesús es reconocido como Dios. El libro de Hebreos capítulo 1, versículo 8 y versículo 10, presta atención a lo que dice. Mas del Hijo dice, haciendo referencia a Cristo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo,
Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. ¿Cómo comienza diciendo? Tu trono, oh Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús. Ahí está, la Biblia está diciendo, haciendo referencia a Jesús. Mira lo que dice Juan 1:1, el texto que ya leímos. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No es la apariencia de Dios, es Dios, haciendo referencia a Jesús. Jesús se identificó como Dios. En Juan capítulo 10, versículo 30, Él dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Recuerdas de la unidad que yo te expliqué acerca de Dios? Esa unidad compuesta, Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros podemos decir, aquí somos una familia, pero está el papá, la mamá, los hijos, pero finalmente es una familia? Es un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, totalmente diferentes, ¿correcto? Pero están unidos en un propósito, en un trabajo, en un plan, por eso aparecen juntos en la creación, juntos en el bautismo, y vamos a ver que están juntos en el plan de salvación. Muy bien, Juan 8:58, Jesús mismo dijo, de cierto les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús está diciendo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién entonces antes que Abraham? Si Jesús recién nació cuando allí estos fariseos y líderes religiosos estaban criticando. Estaba haciendo referencia a su divinidad, que Él es eterno. Él es descrito como Dios. Allí en Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando da la misión a sus discípulos, dice así, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate que los tres están en el mismo nivel. No hay nadie superior a otro. Los tres son Dios. ¿Correcto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:14, cuando el apóstol Pablo se despedía en sus cartas, decía lo siguiente. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Una vez más, los tres. La gracia de Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu. Los tres. Es adorado como Dios. Y esa es la evidencia más importante. Préstame atención. No estoy desmereciendo las otras evidencias. ¿Tú crees que el único que debe recibir adoración es Dios? ¿Tú crees en eso? Muy bien. Felicitaciones por eso. ¿Y tú sabes que Jesús recibió adoración? Si Él recibió adoración y Él permitió ser adorado, significa que Él es Dios. Ahora yo te voy a presentar algunos textos que hablan acerca de cuando Jesús fue adorado. Por ejemplo, Hebreos 1:6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Si los ángeles le adoran aquí a Jesús, que es colocado como el primogénito, significa que Él es Dios, porque Dios es el único que debe recibir adoración. Mateo 28:17 dice, y cuando lo vieron, le adoraron, aunque algunos dudaban. Y Jesús recibió la adoración. Si Jesús no hubiese sido Dios, Él no hubiera recibido la adoración. ¿Por qué razón? ¿Tú sabes que los ángeles se niegan a recibir adoración? Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. Versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y Él me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El libro de Hebreos dice que los ángeles adoran a Jesús. Un ángel cuando se presentó aquí a Juan y Juan se arrodilló para adorar, le dice, no me adores a mí. Adora a Dios. Si Jesús es adorado, quiere decir que Jesús es Dios. Ahí está la evidencia. Sin embargo, no solamente Jesús es Dios. Él también es 100% hombre. Mira las evidencias de Jesús como hombre. Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mira Mateo 1:20. He aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella está engendrado es del Espíritu Santo. Jesús, cuando se encarnó. Número 2, Él creció como ser humano. Lucas 2:51 dice que cuando descendió con José y María, estaba sujeto a ellos, su madre guardaba todas las cosas en su corazón,
Y Jesús creció en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tuvo un crecimiento normal como todo ser humano. Número 3, se identificó como hijo del hombre por 77 veces. Él dijo, yo soy el hijo del hombre. ¿Por qué? Haciendo referencia a lo que decía Daniel capítulo 7, versículo 13. Allí dice, miraba yo en la visión de la noche y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, hablando acerca de un juicio celestial. Por eso es que Jesús tomó el título hijo del hombre. Y allí en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Jesucristo es Dios y al mismo tiempo Jesucristo es hombre. Por eso es monógenes, único en su especie, único en su clase. Jesús tuvo las características humanas. Cuando estuvo en el desierto tuvo hambre. Mateo 4:2, después de haber ayunado, tuvo hambre. Lucas 5:16, él oraba. Como ser humano, él dependía de su Padre para enseñarnos a todos los seres humanos que es posible depender de Dios. Cuando vamos a Juan 19:28, dice cuando él estaba muriendo, Jesús dijo, tengo sed, porque él tenía necesidades fisiológicas y necesidades como todos los seres humanos. Cuando vamos a Juan 19:34, dice que cuando Jesús murió, le colocaron una espada en el costado y salió sangre y agua. Él no era espíritu, él no era un fantasma, él no era diferente. Él era un ser humano, 100% hombre. Y finalmente Hebreos 4:15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¡Wow! Ahora, ¿cuál es la misión de Cristo? Si Jesús es Dios y al mismo tiempo hombre, ¿por qué vino a esta tierra? ¿Cuál era su misión? Jesús fue el gran conquistador. Venció a Satanás en el desierto. Satanás pensó que iba a vencer a Jesús como venció a Adán y Eva en el jardín del Edén. Después de 4,000 años de diferencia, Jesús estaba en el desierto padeciendo de hambre después de 40 días de ayuno. Y Satanás lo sedujo una vez más con el apetito diciendo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Una vez más con la presunción diciendo, tírate hacia abajo. Dios mandará a sus ángeles para que no caiga tu pie en piedra, para que no te hieras. Satanás usa la misma estrategia, pero con Jesús fue derrotado porque Jesús le dijo, escrito está, Él es el gran conquistador y Él ganó a la muerte, derrotó a la muerte en su propio terreno, tomó nuestro lugar, murió en nuestro lugar, fue hasta la tumba y en la tumba derrotó a la muerte para que tú y yo podamos tener esperanza de vida eterna. Él es el gran conquistador. Todo lo que perdimos por el pecado lo recuperamos con Jesús. Él es el gran libertador. Lucas 4:16 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y Él me ha mandado para libertar a los oprimidos. Dios puede libertarte de la esclavitud, de cualquier esclavitud de la vida. Él es el Salvador. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. 1 Pedro 1:18 dice que fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo lo hizo? Tomando nuestro lugar, por eso es nuestro Salvador. Él es el gran revelador, porque Él revela el verdadero carácter de Dios, porque Él es Dios. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él vino a poder revelar a Dios y Él es el único mediador. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. 1 Timoteo 2:5, hay un solo mediador. Tú no necesitas de otro mediador. No necesitas de San Juan, de San Pablo, no necesitas de María. Jesús es el único camino. Él es el único puente. Él es el único que puede sostener la mano del Padre porque es Dios y sostener la mano del hombre porque Él se hizo hombre. Él es el Dios encarnado. Él es el que tomó nuestro lugar. Él es nuestro único mediador. No existe otro camino. Satanás quiere desviarte para que tú puedas buscar otro camino para llevarte a Dios, para que llegues a Dios, pero no te lleva a Dios. Si Jesús no es tu camino, tu destino no es el cielo. Ahora préstame atención. Finalmente Jesús es nuestro abogado y juez. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y Juan 5:22 dice que el Padre no juzga, sino que el juicio le dio al Hijo. Hoy es tu abogado, pero luego Jesús será tu juez. Préstame atención. ¿Entendiste en el programa de hoy, con las evidencias bíblicas, que Jesús es el unigénito, el único Hijo de Dios? ¿Por qué se dice el único Hijo de Dios? Porque Él es el único Dios hombre. Eso es amor. Alguien que vino, Dios, encarnándose como ser humano, colocándose nuestra propia
vestimenta, haciéndose carne para tomar nuestro lugar. Porque como Dios no podía salvarnos, para salvar al hombre tenía que hacerse hombre. Escuché la historia de un hombre que fue condenado a muerte. Y un día, uno de sus hombres con quien él trabajaba le dijo: yo tanto le aprecio a usted y a toda su familia. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a tomar su lugar. Por favor, deme sus ropas. Y el día que vengan para poder buscarle, para matarle, a mí me van a tomar, porque yo estoy con sus ropas. Y así sucedió. Tomó las ropas de su amo y él murió en lugar de su amo. Solo que con Jesús fue diferente. ¿Qué cosa pasó? Jesús vino, tomó nuestras ropas, tomó nuestra culpa, se colocó en nuestro lugar. Y cuando la muerte era nuestro único destino, vino, tomó nuestro lugar, tomando nuestra ropa, se colocó en nuestro lugar. ¿Y qué cosa es lo que hizo? Venció a la muerte para darnos esperanza. Acepta a Jesús. Él es el Dios que hoy está tocando tu corazón. Es Jesús quien te está llamando. Él es tu Salvador. Con Él acaban aquellas noches oscuras de culpa, de tormenta, de falta de paz. Él es tu Salvador. Si tú rechazas a Cristo, estás rechazando a Dios porque Él es Dios. Y Job capítulo 9, versículo 4 dice así: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Es hora de volver. Es hora de correr a los brazos del Padre. Es hora de aceptar a Jesús como nuestro Salvador. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Si tú sacas del trono de tu vida a Dios, eres frágil, te quiebras, sufres. Caminamos por un desierto en la vida muy difícil, que si no caminamos sostenidos por el brazo poderoso de nuestro Salvador, vamos a morir lentamente. Una vida sin rumbo, sin propósito, sin destino. La vida, querido, es corta, pero es suficiente para decidir la eternidad. Y una cosa te digo, la mayor tragedia de la vida no es morir. La mayor tragedia es vivir sin Cristo. La mayor tragedia es vivir con un vacío en el interior. La mayor tragedia es morir todos los días lentamente, despedazado y destrozado, allí en los brazos del enemigo de Dios. Por eso acepta a Jesús. Él es el Dios que se hizo hombre, el Dios que se encarnó por amor y hoy toca la puerta de tu corazón. ¿Lo aceptas como tu Salvador? Levanta la mano. ¿Lo aceptas? Yo quiero orar contigo. Querido Dios, aquí estamos una vez más para colocar nuestra vida en tus manos, para pedirte perdón por nuestra ingratitud y por todo este tiempo que estuvimos lejos de ti. Te aceptamos como nuestro Dios y Salvador. Colocamos nuestro corazón en ti, en el nombre de Jesús. Amén.